¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa del día de hoy. Hoy me da mucho gusto saludar a Vicente Rasti, que acaba de publicar Las muertes de Genji. Entonces, déjame empezar, Vicente, primero, ¿cómo estás? Déjame saludar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Empecemos por ahí, yo creo que por el beneficio de todos, incluido el mío. El tuyo, evidentemente, no, ¿no? Pero esta es una novela inspirada, basada, que hace un homenaje a una novela que es considerada la primera novela moderna, ¿no? Platícanos un poco primero de la novela y cómo llegaste tú a esa novela y cuándo llegaste tú a, pues a esta novela escrita que no está claro, siglo IX, siglo X, por ahí, en Japón, Es el año 1000, en el año 1000, sí, básicamente. exacto. Sí, se están cumpliendo 1000 años exactamente. Por supuesto, todo es debate en cuanto a un texto tan antiguo, pero estamos sin duda ante uno de los textos más importantes, no solo de la literatura japonesa, sino de cualquier época, ¿no? Durante este tiempo, pues bueno, se le ha comparado con los más grandes autores occidentales, se le ha llegado a comparar con Cervantes, con Shakespeare incluso, y yo creo que con enorme justicia. Pero bueno, estamos hablando de una autora que se cree empieza a escribir esta obra aproximadamente en el año 990 en un contexto muy específico, muy especial, que no ha tenido igual en la historia de la humanidad. Es el periodo Heian de la historia japonesa. ¿Qué significa esto? Fueron básicamente 400 años de paz que dio origen a uno de los momentos más bellos y sublimes de una sociedad en la que, bueno, quizá lo que más se tenía en cuenta era la poesía, el arte y la música. Nadie era tenido por una gente, digamos, de cierto nivel si no estaba versado en poesía, si no sabía de música, si no era un ejecutante, ya sea del flauta o del koto y demás. Es un periodo muy especial y, digamos, producto de la paz. Ese es el contexto en el que Murasaki Shikibu nos adentra con su novela, la primera novela a nivel mundial y, bueno, quizá una de las mejores. Yo pienso, junto con Marguerite Yourcenar, que probablemente no se haya escrito nada mejor. Es una novela, entiendo, muy larga. ¿Cuándo te llegó? ¿Cómo la encontraste? ¿Hace cuántos años te llegó a ti Mira, y dónde la topaste? el nombre de la novela de Genji me empieza a sobrevolar desde que me meto un poco con los autores japoneses, como todos, a través de Mishima, de Kawabata. Poquito después, pues, según los años que uno tenga, se puso de moda Banana Yoshimoto y ahora, bueno, Haruki Murakami, que es uno de los autores Uh más -huh. leídos. Siempre en los estudios introductorios y en los prólogos se mencionaba como punto de referencia obligado la novela de Genji. A mí en especial me llega cuando un muy buen amigo, Jorge Volpi, para ser específicos, me El gran regala el Jorge. primer tomo de dos de una edición. Y bueno, para mí fue como la llegada de las mujeres importantes en la vida. Llegó simbrando completamente mi mundo, ¿no? Murasaki Shikibu. Quedé yo estupefacto por la belleza de aquello que estaba yo leyendo, la profundidad, lo sublime del texto, del mundo que reflejaba. Y de pronto, mira, comento, la novela tiene 54 capítulos. Entre el 42 y el 43, después de acompañar al príncipe Genji en todas sus correrías y aventuras, de pronto desaparece. Ya para el capítulo 43, no sabemos ni qué Claro, pasó, ni cómo, porque ni por entiendo qué. que el resto de la novela es más bien la descendencia y la familia de ella, ¿no? Son cuatro generaciones. Pero Entonces, Genji ya no aparece, ¿no? desaparece. Y eso es donde yo dije, aquí hay una novela, tenemos, hay un misterio de la literatura. Hay un misterio, hay que averiguar qué pasó con ella, ¿no? Mira, casi todo es un misterio tratándose de un texto que tiene tantos años, pero uno de los grandes ha sido este. Unos dicen que jamás lo escribió la autora, hay toda clase de hipótesis, otros dicen que se perdió, pero incluso la tradición le ha dado un nombre a este texto y es Esfumado entre las nubes, y es precisamente el título del primer capítulo de la Del novela. primer capítulo, ¿no? Así es. Y entonces lo que haces en la novela es juntar a unas gentes a decir, señores, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Qué Asom- pasó? ¿No? Averigüemos. Hay una mujer que cita en Ámsterdam a tres expertos en Genji. La vida de cada uno ha estado corregida o trastocada por la novela de Genji. Ellos no saben de la existencia de los otros, son citados en un hotel de medio pelo y en una mesa del desayuno empieza a originarse la novela. Esta es una novela de novelas, Carlos. En el primer capítulo hablamos de esta reunión
del profesor Castiglione, que es nuestra punta de lanza, nuestra punta de entrada al Genji. Para mí era muy importante dar una idea de qué se trata esta obra, sin ser pedagógico, sin tornarme pedante, y para eso era muy importante que cada una de las pequeñas novelas que constituyen esta obra tuviera un interés especial. La historia, la primera, la que te digo, Esfumado entre las nubes, nos permite adentrarnos en la estructura de Genji. Y supongo que todo el tiempo estabas pensando en la estructura de aquella novela cuando escribías esta, porque tenían relación, ¿no? Y cómo, digamos, 1000 años después, hacer esta relación en términos de escritor, pues no solo de historia y de narración, ¿no? Sino en términos de estructura y de muchas otras cosas, ¿no? Claro, mi novela es 95% ficción, ¿no? Y Sí, eso me claro. lo propuse porque, te digo, yo tenía un problema muy grave, yo no quería ser pedagógico. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pensándolo, yo encontré la clave en el mismo texto de Murasaki Shikibu. Ella A eso me refiero. no escribe para la crítica, ella no escribe para la academia, ella escribe para fascinar. Y si yo tenía, ahora sí que la valentía de emprender un trabajo de estas características, tenía también que procurar la fascinación del lector, que procurarle unas historias ricas, sólidas, y que después, bueno, confluyen en una misma y que tienen un todo central. E irlo dividiendo como en varias novelas, casi novelas adentro de una novela, ¿no? Claro, claro, es una novela de novelas, así la concebí. La primera es la que te decía, Esfumado entre las nubes. La segunda nos cuenta la historia de cómo se descubre un manuscrito muy peculiar en un monasterio cercano al actual Kioto. En el tercero se describe la historia de otra de las asistentes a esa reunión de Ámsterdam. Es de Marion La Rochefoucauld, con un apellido célebre francés también, y de su hermana Coraline, ¿no? Esta historia tiene su detonante en mayo del 68, en la rebelión estudiantil. Y después viene la historia que nos lleva hasta Tromsø, Noruega, que es Doy para que des, es la vida de uno de los personajes que más quiero yo en la novela, que se llama Sebri Rudy, un hombre gigante, tanto corporalmente como en intelecto, ¿no? Pero es el coleccionista y experto en gráfica japonesa. Estos personajes van a confluir alrededor de una gran novela, que es la cuarta novela, digamos, de este texto, que se llama Cerezas de Yamagata, en donde yo enfrento de alguna manera a la religión, la superstición y la magia típica de aquella época en Japón, con la ciencia moderna, porque es una conversación entre dos astrofísicos. Todo este trabajo tuyo, decías hace apenas unos minutos que fue como cuando te encuentras con esa mujer que te simbra y que no y tal. Cuando la viste publicada, cuando te la mandaron de Alfaguara, te dijeron, ya está, esta, sí, así, todo ese proceso. ¿Qué dijiste? No, sí, esta mujer sí estaría orgullosa de mí, ¿eh? Sí me pelaría. Esta que me simbró, sí me pelaría, ¿no? Porque, ¿no? Qué curioso, porque fíjate, es un homenaje de tal tamaño, ¿no? Que sí debes haber estado, hijo, y si me leyera tal, pues sí, ¿no? Sí, sí le cumpliste, ¿no? 1000 años después a esta mujer que te enamoró y te simbró, ¿no? Lo acabas de decir bien. Hace unas semanas me dijo mi esposa, a mí no me vengas con cuentos, tú te enamoraste de Murasaki Shikibu. Y yo digo, es cierto, y me puse a pensar, por ejemplo, en el interés que yo tenía que apareciera el nombre de Genji en la portada. De alguna manera, pues era pues unir mi destino a través de los años con alguien tan enorme como Murasaki Shikibu, un ejemplo para cualquiera al que le guste leer y escribir, por supuesto. Llevo muchos años haciendo estas entrevistas y hablando con muchos y de alguna manera ha pasado con Genji que ha ido desapareciendo, digamos, de la vida de la literatura, ¿no? Bueno, ¿No? para las literaturas occidentales, Siendo tan es una importante, siendo la primera, etcétera, etcétera, ¿no? se tiene hoy como una extravagancia, ¿no? Pero bueno, Exacto. mira, Genji ha pasado por absolutamente todo. Es una obra de tal plasticidad que se adapta a todas las épocas. De alguna manera,
esta obra gigantesca y todas las que tienen una talla semejante son hipótesis que nos atañen a todos, todos cabemos en ella. Y por supuesto hay altibajos en su popularidad, pero en el caso de la literatura japonesa es un poco más difícil porque la insularidad del Japón geográfico también lo es en el alma del pueblo japonés. Ellos se abren y se cierran alternativamente en la historia. Y esta dificultad de acceso a la lengua, a la tierra misma. No olvidemos que los primeros occidentales que pisan Japón lo hacen en el siglo XVI, son portugueses. Entonces, todo esto fue confluyendo para que costara trabajo el que llegara a Genji Aki. Tardó 1000 años en llegar a Occidente. 900, perdón. Es una barbaridad. La primera traducción al inglés la hace un erudito del Museo Británico que autodidacta aprende japonés hiragana, que es en el que está escrito la novela, y publica el primer tomo de su traducción, se llama Arthur Wiley, en 1925. A los pocos meses, Virginia Woolf publica un texto fabuloso diciendo qué es esto que hemos descubierto, y de ahí viene este Genji, cambiando siempre y adaptándose. Yo me pregunto, hace 3 o 4 siglos alguien se hubiera fijado en el Genji como una bandera del feminismo. Por supuesto que no, pero hoy desde hace 4 o 5 décadas lo es. Para Claro. muchas huestes feministas, Pero Genji es me una gusta que dices, es una parte de un Japón que se ha refugiado en sí mismo en muchas temporadas, digamos, ¿no? Claro, sí. De su vida. Es decir, los fenómenos hoy contemporáneos, como los Murakamis y tal, son hasta extraños, ¿no? Porque por supuesto que hay gran literatura en Japón desde hace mucho tiempo, pero pareciera para el mundo occidental que, mira, ya encontramos uno o dos, ¿no? En estos tiempos contemporáneos, ¿no? Sí, pero no, mira, por ejemplo, Exacto. la tradición siempre va a estar presente. Uno de mis personajes de la novela, del fragmento llamado Cerezas de Yamagata, dice, haga lo que haga, lo haré siempre viniendo de donde vengo. Y transpolando esto de lo individual a lo social, eso sucede no solo con Japón, con prácticamente cualquier nación, pero en el caso japonés es mucho más flagrante esta irrupción constante de la tradición en su modernidad. Ahora bien, acabamos de pasar una época en que Japón nuevamente vuelve a abrirse a Occidente y ahora empezamos a ver ya avisos de un nacionalismo que tiende otra vez a la cerrazón y al Hacerse así, ¿no? Hacerse, es. quedémonos un poquito más nosotros y si cuando estamos solos estamos bien, pues, ¿no? Exactamente, y ese es uno de los temas de la novela, los nacionalismos, ¿no? Las muertes de Genji, Vicente Rasti, ya está en todas partes, por favor, vayan. Y la verdad, a mí ya me provocó una cosa, voy a encontrar una muy buena edición de esa enorme novela y poco a poco voy a ir, porque eso me ha provocado empezar a leer a Vicente y creo que a muchos de ustedes. Gracias, Vicente, gracias por todo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos, y gracias a tu auditor. Gracias. Hasta luego.